Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Este es un café con Daniel. Y hoy va a ser un café muy, pero muy especial. Porque va a ser un café que vamos a dedicar a un acontecimiento importantísimo en la historia de nuestro país. En realidad vamos a dedicar 2 programas a este tema. Vamos a hablar de la segunda declaración de La Habana. Uno escucha los años que han transcurrido esta magnífica intervención de Fidel en aquella plaza donde prácticamente no cabía una hormiga, pudiéramos decir así, esa plaza inmensa, con toda aquella gente, todo aquel entusiasmo desbordante que llenaba aquel lugar. Yo recuerdo cuando niño, la impresión que me causaba aquella plaza llena de gente, sobre todo con mi abuela, que me llevaba muchas veces a los actos en la plaza. Recuerdo la calle Paseo, los altoparlantes, aquella voz que recorría, retumbaba por los altavoces. Era como una cascada y la voz de Fidel se repetía, el eco, por toda aquella calle Paseo, esta línea, en aquel mar de pueblo que se convocaba ahí para escucharlo. Y uno ve las imágenes de este acto, la segunda declaración de La Habana, y realmente es impresionante realmente. Y impresionante en todos los sentidos, no solamente por la masa de pueblo que ahí estaba congregada, sino por el discurso, por el hecho mismo de la declaración, por las causas de la declaración y por la actualidad que tiene esa declaración de La Habana hoy en día. Uno la escucha pudiera estarse diciendo hoy perfectamente. La segunda declaración de La Habana constituye un documento de excepcional trascendencia para América Latina y yo diría que para el mundo, por las cosas que ahí se expresan, que ahí se analizan, que ahí se dicen. Se analizan las raíces históricas, que sirven de base a la inevitable reducción de los pueblos de Latinoamérica contra el imperialismo. Contiene lo que quizás sea una de las más importantes alocuciones de Fidel, pronunciadas en Cuba aquel 4 de febrero de 1962. Lo tengo aquí delante de mí, y de verdad que la he leído muchas veces. He leído, lo he escuchado, y como le decía, no encuentro palabras reales para describir la impresión que me causa. Una declaración que ocurre después de una serie de agresiones importantes cometidas por las bandas contrarrevolucionarias, financiadas por los Estados Unidos, desplegadas a todo lo largo del país. Yo creo que casi no hubo ningún espacio en Cuba donde no actuaran las bandas contrarrevolucionarias estas financiadas por la CIA, por el gobierno de Estados Unidos, que tantos crímenes cometieron, que tantos asesinatos cometieron, que asesinaron campesinos, que asesinaron niños campesinos, que asesinaron brigadistas, alfabetizadores, y que pretendieron sembrar el terror en las montañas, en los campos de Cuba, para frenar el proceso revolucionario y para servir además de apoyo a una invasión extranjera, porque ese era uno de los objetivos fundamentales de la existencia de las bandas, constituir una especie de quinta columna, constituir una especie de grupo de apoyo a una invasión yanqui. Ese era el gran sueño de los integrantes de las bandas, que lo que hacían era sobrevivir en aquellos terrenos inaccesibles, causando el mayor daño posible a la población civil, sobrevivir y esperar a la famosa llegada de los americanos, que los salvaría de su estancia en el monte y que los catapultaría a convertirse en figuras importantes de esa república lacaya que querían construir después de derrotada la revolución. Y se desarrolla esta declaración de La Habana después de la expulsión de Cuba a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, durante una reunión desarrollada en Punta del Este, Uruguay, en la que gobiernos latinoamericanos, a excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con Cuba. México estuvo al lado nuestro en aquel momento, y estas son las razones que impulsan a que se realice esta declaración. Declaración que fue aprobada por aclamación en la Asamblea General del Pueblo, reunida en la Plaza de la Revolución José Martí, donde quedó reafirmada la voluntad del pueblo cubano de seguir resistiendo y construyendo el socialismo
a pesar de las dificultades y las presiones que recibía y recibiría y recibe por parte del imperialismo norteamericano. Le voy a leer una frase de la declaración. Resistiremos en todos los campos, resistiremos en el campo de la economía, seguiremos avanzando en el campo de la cultura. La patria no trabaja para hoy, la patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo vamos a conquistar. Y esa ha sido la lucha de este país, la lucha de este pueblo, durante tantos años, por defender su soberanía y por defender ese sueño de justicia que nació el 10 de octubre de 1868, que tuvo en Martí uno de sus paladines más importantes y que tuvo en Fidel su principal impulsor y su principal ejecutor, su principal constructor. Y ese sueño que tanto ha hecho el imperialismo por hacer fracasar fue una verdadera proyección y afirmación de principio, que además demostraba con una claridad extraordinaria la vocación latinoamericana de la Revolución Cubana. Entonces, en este primer espacio vamos a dedicar 2 programas. Yo creo que por la importancia que tiene podemos hacerlo. En el próximo vamos a hacer un análisis, o sea, en la sabatina vamos a hacer un análisis de esa declaración y vamos a llevarlo un poco al terreno de la actualidad. Y en el día de hoy yo los invito a ustedes, después de estas palabras iniciales, a ver 2 materiales que yo estoy seguro que les van a fascinar, relacionados con la segunda declaración de La Habana. Uno es un documental de cine latinoamericano, famoso noticiero ICAI latinoamericano, una verdadera joya, dedicado a la segunda declaración de La Habana. Es un regalo que les quiero hacer, quiero compartirlo con ustedes. Y otro breve material también relacionado con la segunda declaración, donde aparece una frase que trascendió en voz del Che Guevara, porque fue Fidel el primero que lo dijo. Después el Che cita a Fidel en las Naciones Unidas y menciona esta frase que quedó para la historia, que es aquella famosa: esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigante no se detendrá. Bueno, ustedes la conocen perfectamente bien, estoy seguro. Una frase muy conocida en voz del Che, pero que es Fidel el que la dice aquel día. Estoy seguro que esos materiales los van a disfrutar muchísimo. Yo los invito a que lo vean. Y voy a leerles textualmente, porque no me gusta dejar las cosas así en el aire. Esa famosa frase de Fidel. La segunda declaración de La Habana concluye con una de las frases más conocidas, como les decía, de la historia de la Revolución Cubana, que luego el comandante Ernesto Che Guevara leería en las Naciones Unidas y haría famosa en el mundo entero. Se la voy a poner textual para pasar a ver los materiales, para que ustedes vean estos 2 materiales, que estoy seguro, convencido, que les va a gustar muchísimo. Y dice la frase: porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigante ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que hayan muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Así, queridos amigos, los dejo con el noticiero ICAI latinoamericano y después con el material que a continuación ustedes verán, que tiene que ver con esta frase. Los invito a un café. Vamos a tomar un cafecito en lo que ponemos el documental. Vamos a decir que está aceptable. Se me enfrió un poco porque me lo serví ahí. Hoy no traje el termo para acá, me lo serví y entonces lo dejé ahí un ratito en lo que estaba hablando con ustedes. Como hace frío, pues un poco se me enfrió este exquisito café. El café cubano es tan bueno que es lo mismo tomárselo frío que caliente. Este es cubano de pura cepa. Tiene su tin de chicharito por ahí, según puedo apreciar, pero bueno, no le quita su verdadero valor. Entonces, sin más, los invito a ver este material interesantísimo de la segunda declaración de La Habana.
Fidel Castro, son los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital. Adelante, obreros socialistas, la victoria es nuestra y lo será. En la mente las ideas marxistas, hoy, mañana y siempre, Cuba vencerá. Frente a la agresión imperialista, frente a la descarada actitud de los cancilleres vendidos en Punta del Este, un pueblo soberano, orgulloso de sus libertades y de su democracia integral, da adecuada respuesta a sus enemigos. Las agresiones arteras y cobardes de un imperio cuya derrota está señalada por la historia, impulsa a los cubanos a la definitiva realización de su destino histórico como protagonistas de la primera revolución socialista de América. La OEA, convertida en instrumento de agresión por el imperialismo yanqui, recibe el repudio de un pueblo que sabe que su pelea está siendo ganada con el apoyo de todos los pueblos del mundo y no en reuniones patrocinadas por el gobierno norteamericano. Fidel Castro, heredero legítimo del pensamiento martiano, máximo héroe de la Cuba socialista, al convocar a nombre de la revolución a la Magna Asamblea General del Pueblo de Cuba, asesta un rudo golpe a los planes intervencionistas del imperialismo y ofrece a los pueblos latinoamericanos un claro ejemplo de lo que puede un pueblo en pleno ejercicio de su soberanía. El doctor Osvaldo Dorticós, presidente de la República, afirma: los que fuimos testigos de aquella presencia multitudinaria que fue la primera declaración de La Habana, no sospechábamos siquiera que hoy, frente a los acuerdos de Punta del Este y ante la convocatoria revolucionaria, pudiera reunirse una multitud como esta, que es expresión de la reafirmación patriótica y de la unidad cabal del pueblo cubano. Desde el anuncio mismo de la convocatoria a la reunión de Punta del Este, no fue solo la decisión de combate de nuestro pueblo, sino también el gran movimiento de solidaridad de América Latina, quienes propiciaron la frustración anticipada de los propósitos del gobierno imperialista de los Estados Unidos. Mientras los cancilleres tramaban en privado la traición a Cuba, el presidente Dorticós y los miembros de la delegación cubana recibían el testimonio solidario del pueblo uruguayo y de las más prestigiosas personalidades de la América Latina. ¿Cuál es la conducta del pueblo frente a todo esto, sino la que hoy prueba hasta la saciedad esta presencia física en la Plaza de la Revolución? Presencia que demuestra la voluntad del pueblo cubano de resistir hasta vencer o morir.
Las fuerzas vitales de nuestro pueblo, dispuestas a la construcción pacífica del socialismo, pero cuyo grito de patria o muerte constituye el símbolo de la combativa actitud patriótica de Cuba frente al imperialismo. Del pueblo de Cuba a los pueblos de América y del mundo. Vísperas de su muerte, en carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895, José Martí, apóstol de nuestra independencia. Recuento detallado de la lucha de los explotados frente a los explotadores. La epopeya de nuestros pueblos, oprimidos ayer por el coloniaje español, apuñaleados hoy por el imperialismo norteamericano, dispuestos a conquistar su segunda independencia, es la segunda declaración de La Habana, documento que habla con la limpia voz del latinoamericanismo liberador frente al hipócrita panamericanismo de los cancilleres que fueron a Punta del Este como representantes de los monopolios y las oligarquías. Se somete a la aprobación del pueblo esta declaración y se solicita que todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano. Ahora, esta masa anónima, esta América de color sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfico de las ciudades o en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de razones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora, sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Ya se les ve por los caminos. Porque ahora por campos y montes, por las sierras, llanuras y selvas, se empezó a estremecer este mundo
ya se les está ve lleno de duras razones, desean de un no lado y morir otro, por lo cada día suyo, ocupando por las la tierras, tierra que les fincando sus garfios en la tierra que Ahora les sí, pertenece la y historia defendiéndola con tendrá su vida. que contar. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas y a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán en Inca, verdadera, irrenunciable independencia. El pueblo de Cuba, La Habana, Cuba, territorio libre de América, febrero 4 de 1962. Bueno, queridos amigos y amigas, espero que hayan disfrutado estos dos excelentes materiales. El sábado vamos a analizar mucho más a fondo este discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, primer secretario entonces de la Dirección Nacional de las ORI y primer ministro del gobierno revolucionario, en la segunda Asamblea Nacional del Pueblo de Cuba, celebrada en la Plaza de la Revolución el 4 de febrero de 1962. Impresionante, seguro. No quisiera ponérselas completo, pero bueno, tengo el audio completo, pero no tengo buena imagen y sería terriblemente difícil podérselo presentar a ustedes aquí por la extensión y porque, bueno, te digo, es un audio solamente. Lo voy a subir en audio en Instagram, el discurso completo, íntegro de este discurso de Fidel. El sábado vamos a trabajar con algunos materiales, los invito a la sabatina, no se lo pierdan. Vamos a hacer un análisis, vamos a llevar a la actualidad, vamos a llevarlo al tema de hoy, vamos a hablar del bloqueo, de que también se conmemora el aniversario de su aplicación en estos días. Y entonces ya, aniversario, pues, nosotros sabemos que empezó desde el mismo triunfo de la revolución, pero nos vamos a referirnos a la fecha oficial en que fue firmado, en que fue acordado por el gobierno de Estados Unidos este armatroste que se llama bloqueo, tan cruel contra nuestro pueblo y que tiene ya más de 60 años de duración. Vamos a hablar de eso y vamos a hacer un análisis de los contextos actual y la vigencia que tiene hoy esta segunda declaración de La Habana. Bueno, queridos amigos, no pienso demorarme más hoy. Un gran abrazo a todos ustedes. Recuerden dar like, recuerden compartir. Yo quisiera pedirles una cosa. Es importante que compartan. En la medida que ustedes compartan este video en los diferentes sitios, que ustedes compartan este video en los grupos en los cuales ustedes interactúan, va a llegar a mucha más gente y por lo tanto vamos a ganar en el número de suscriptores y sobre todo en la cantidad de gente que ve estos materiales. Aumentar el número de personas que lo ven es importante para el canal. El canal ha tenido 2 o 3 materiales con alto alcance, pero no se comporta así habitualmente y eso es una conquista que tenemos que lograr como canal. Aumentar el número de visualizaciones. Ya lo del tiempo tengo que luchar luego, que la gente esté más tiempo viéndolo, por supuesto.
Y sobre todo que los que están suscritos toquen la campanita y se inscriban para recibir las notificaciones, porque si no, no les llegan las notificaciones del canal. Y yo no puedo avisarle a todo el mundo cada vez que voy a salir. No me daría el tiempo de ninguna manera. Entonces, bueno, toca la campana, usted se inscribe, elige el tipo de notificación que quiere llegar, si siempre, algunas veces, como quiera que usted le llegue, y así usted le avisa el mismo canal cada vez que va a salir este programa al aire. Compartir es fundamental, compartir en los grupos, compartan en todos los grupos que ustedes puedan. Si cada uno de los que está viendo este programa, si cada uno de los fieles seguidores, ese núcleo fuerte de 20, 22 seguidores que tiene este programa, lo compartiera en su grupo, multipliquen 22 por los grupos para que ustedes vean de qué cifra estamos hablando y a cuánta gente pudiéramos llegar y cuánta gente nueva se incorporaría a esta experiencia que se llama Un Café con Daniel. Si lo compartimos en Instagram, si lo compartimos en Facebook, si lo compartimos en Twitter, a cuánta gente puede ser, lo compartimos en los grupos en Facebook, a cuántas personas pudiéramos llegar. Es una solicitud que les hago para fortalecer el canal y para defenderlo. Recuérdense que usted es un canal que defiende a Cuba, y los canales que defienden a Cuba no son precisamente no cuentan precisamente con el apoyo de los algoritmos, vamos a decirlo así, de los algoritmos de YouTube. Entonces, queridos amigos, un gran abrazo. Nos vemos el sábado en Un Café con Daniel para defender a Cuba. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Raúl Antonio Capote Fernández, desde La Habana, Cuba.